Bienvenidas y bienvenidos. Buenas noches. Gracias por acompañarme. En esta ocasión, me gustaría compartir con ustedes algunos relatos que nos fueron enviados por parte del auditorio. Algunos de ellos, precisamente con su protagonista. En otras ocasiones eran testimonios de personas quienes conocieron al protagonista, era su familia y ahora nos lo comparten. Y es que es un tema interesante. Esta noche estamos platicando sobre las experiencias que han vivido personas relacionadas con algún tipo de iglesia, ya sea cristiana evangélica, ya sea católica. Estas personas representan la barrera de la fe, la barrera de la defensa contra el mal. Son quienes encabezan, por así decirlo, la batalla contra el demonio. Y en ocasiones viven experiencias extrañas, aterradoras, aunque en ocasiones se podría pensar que han tenido experiencias angelicales. Es un tema complicado. Es un tema que al mismo tiempo nos lleva a un escenario en donde lo que se juega no solamente es lo material, sino también lo espiritual. De ahí la importancia de estas historias que hoy le voy a compartir y que agradezco enormemente a todas las personas del auditorio que nos han hecho el favor de compartir sus experiencias, sus relatos, lo que ellos saben, lo que han oído y lo que han vivido. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. La primera experiencia que le quiero compartir nos la ha enviado la señorita T. La señorita T hace algunos años, cuando era una persona más joven, participaba en la iglesia, una iglesia evangélica, cristiana evangélica. Se reunían periódicamente para ensayar los cantos, las alabanzas, las canciones que se cantarían en el servicio del domingo. Era una experiencia muy grata. La señorita T, junto con su hermano y un grupo de unos 10 chicos de entre 17 y 19 años conformaban el coro. También acababan de llegar personas nuevas, chicas que acababan de salir del grupo casi infantil para convertirse en juveniles. Así que había que darle la bienvenida, integrarles, y comenzaron a tocar la guitarra y a cantar en un ambiente muy agradable. El edificio aquel tenía un espacio similar a una sala amplia, en donde podían estar cantando y practicando, y todo iba muy bien. El asunto está en que por la tarde, mientras están allí con los cantos, hay una canción muy bonita, ella nos la describe. Cuando de pronto entra una mujer. Entra, no es parte de la iglesia, no es alguien a quien conozcan, y su apariencia denota un oficio proscrito. Es una persona en condición de prostitución. Viene desesperada, viene llorando, viene muy alterada, entra corriendo pidiendo ayuda. La señorita T observa cómo las chicas más jóvenes, las que acaban de entrar al grupo, están asombradas, de hecho están espantadas. Es notorio que aquello les ha sorprendido, y es que hay un problema. Al igual que en muchos otros lugares de México, la irresponsabilidad de las autoridades permite que lugares en los que se ejerce la prostitución estén integrados dentro del casco urbano en zonas en las que no deberían de estar, porque de hecho esta iglesia está a 300 metros de una escuela primaria, y entre ambas se encuentra un restaurante, supuestamente restaurante, pero que en realidad es un sitio en donde se venden bebidas embriagantes a cualquier hora del día y en donde hay chicas en condición de prostitución. Así que esta jovencita se acaba de escapar de ese lugar y viene corriendo, y el único lugar que encuentra para meterse es la propia iglesia. La señorita T se acerca, le sujeta la mano, le pasa el hombro, preguntándole qué ocurre, y aquella joven empieza a decir que necesita ayuda, que ya no quiere esto, que no está ahí por voluntad, que está a la fuerza. Y es muy posible, porque muchas personas que están en esa condición lo están, porque literalmente están vendidas para eso. Así que era un tema bastante complicado. La señorita T no sabe si llamar a la policía, no sabe si decir algo más. El caso es que los demás siguen cantando mientras ella sujeta la espalda de esta chica y le dice que se tranquilice y le empieza a dar palabras de consuelo. Es lo primero que puede hacer antes de poder saber si realmente hay algo que puedan dar más allá de eso. Está en esa situación
cuando de pronto entra esta otra mujer. También, por supuesto, su atuendo la denota. Es una persona que ejerce la prostitución y está ebria. Cuando entra en aquel lugar empieza a maldecir, señalando a esta mujer, diciéndole que no se va a escapar, que no sé cuánto. Uno de los miembros del coro se levanta y le dice, por favor, un poco de respeto. Y aquella mujer empieza a decir, ¿te sientes mejor que yo? ¿Ustedes se sienten mejores que yo? ¿Creen que porque yo soy una prostituta, con esas palabras así, de esa manera arrogante, son mejores que yo? Pues se equivocan, yo soy una prostituta, y se acerca con las chiquillas, aquellas jovencitas, y se los repite en la cara con su aliento alcohólico y esa grotesca manera de pronunciar cada letra, ofensiva. Yo soy una prostituta, y no por eso soy menos que tú, que eres una basura metida en una iglesia, y empieza a gritonear en medio de aquel alboroto. En la planta de arriba, en el segundo nivel, está uno de los pastores auxiliares. Es un hombre relativamente joven, pero obviamente es mayor que todos los chicos aquellos, y al escuchar el alboroto decide bajar. Al bajar las escaleras, se para ahí, y aquella mujer, la segunda persona que entró, lo ve, se acerca y empieza a insultarle. El pastor no dice una palabra. Se queda con las manos, de cierta manera, mirándola fijamente. Aquella mujer empieza a ponerse nerviosa y empieza a gritar, «No, no lo voy a hacer». Y después suelta algunas lágrimas y empieza a gritar, «Te digo que no lo voy a hacer». Pero el pastor no ha dicho una palabra. Está simplemente parado mirándola fijamente. Aquella mujer empieza a gritar, que no me voy a arrodillar. Te aseguro que no vas a poder conmigo, no me voy a arrodillar, entiéndelo. Todos los demás miembros de aquel grupo se quedan pasmados. Se van haciendo a un lado porque esta mujer empieza como a temblar, como a hacer cosas muy raras. Aquel pastor sigue ahí, pero sin decir una sola palabra, solo mirándola fijamente, y aquella mujer continúa diciendo, no me voy a arrodillar, ¿no entiendes? Pero un segundo después está suplicando ayuda, por favor, no me dejes, ayúdame, y acto seguido aquella otra voz responde diciendo que no entiendes que no me voy a arrodillar, maldito quién sabe qué, quién sabe cuánto, pero todos se dan cuenta cómo de pronto las rodillas le van temblando. Le están temblando las rodillas mientras maldice y grita un montón de obscenidades, pero las rodillas le están temblando. Y después cambia repentinamente y comienza a llorar pidiendo ayuda. Y nuevamente. Pero le repito que el pastor está con las manos quietas, mirándola fijamente, hasta que finalmente aquella mujer, como si la estuviera doblando algo, intenta sujetarse de una de las bancas, como para no caer, pero ese mismo algo que la está sujetando y la está doblegando termina por arrojarla al suelo y cae de rodillas en medio de un mar de lágrimas, gritando y gimiendo. El pastor le pide a todos aquellos jóvenes y a la chica que había entrado primero que vayan a la parte de atrás donde hay otras habitaciones, que se retiren de ahí. Y él se queda hablando con aquella mujer. Un rato después, cuando ya se fue y la otra chica ya de alguna forma se canalizó a una autoridad o algo, el pastor le preguntan, se acercan y le preguntan, ¿qué fue lo que pasó? Y el pastor les dice con toda tranquilidad y calma que él, cuando escuchó el alboroto, pensó que estarían jugueteando, bromeando o haciendo alguna travesura a los jóvenes, lo que no debe hacerse en un templo. Así que bajó para llamarles la atención, pero cuando vio a aquella mujer, lo primero que pensó fue, aquí hay un espíritu de maldad. Y lo único que hizo fue, mentalmente, hacer una oración y reprender al demonio que estaba ahí. Él no dijo una sola palabra. Lo único que hizo fue, mentalmente, hacer una oración en la que le ordenaba al demonio que se postrara ante Cristo. Por eso le temblaban las rodillas. Finalmente aquella mujer nunca más volvió, nunca más la vieron, probablemente se fue de ahí. ¿Usted qué pensaría? Ciertamente, el problema de la prostitución, el tema de la prostitución es un tema del que nosotros no podemos hablar. No estamos capacitados, no tenemos la información y por supuesto no somos nadie
para opinar acerca de lo que cada quien hace de su vida. Pero en ocasiones, evidentemente, no es por voluntad que las personas están ahí. Así que este caso nos dejó muy impresionado. Y en particular, el hecho de que aún solo pensarlo pudo doblegar aquella cosa que ocupaba el cuerpo de esa mujer. Y hay otra historia interesante de otro pastor. Un hombre llamado Lorenzo, también en México hace algunos años. Este pastor era un pastor que acababa de llegar a una comunidad. Suelen hacerlo así. Los pastores van de una iglesia a otra, de una comunidad a otra, para que se conozcan, aprendan, tengan contacto con diferentes personas. Y el caso es que un día llegó Lorenzo, y en una de las pláticas salió algo extraño y preocupante. Su padre no era una persona creyente. Siendo que él era un pastor cristiano, su padre no era una persona creyente y, de hecho, su padre, un hombre ya mayor, era practicante de brujería en el estado mexicano de Veracruz, un lugar en donde, por cierto, hay varias localidades en las que, de forma evidente, de forma pública, se practica la brujería. Lugares en los que las personas llegan a contratar servicios, daños, amarres, y también, por supuesto, algunos irán a buscar liberaciones y ayuda, pero el hecho es que, casi de manera a nivel de banqueta, se hacen trabajos de hechicería, y el padre de aquel pastor era uno de ellos. Así que, según contaba en su charla, en alguna ocasión, él, cuando ya se convirtió al cristianismo, cuando ya trabajó con pastores y demás, antes de ser ungido como pastor de un templo o de una congregación, se le pidió que su padre tenía que convertirse. Así que fueron allá varias personas, un grupo nutrido de miembros de la iglesia para hablarle de la palabra divina. Llegaron a aquella casa y al principio la respuesta fue absurda. O sea, era obvio que no se iba a cambiar, era obvio a lo que iban todas estas personas, pero además parecía saber exactamente lo que cada uno de ellos estaba pensando. Era algo aterrador. Hasta que comenzaron a hacer oración y le empezaron a hablar y hablar y hablar. Tomó mucho rato. Varios de los miembros de aquella agrupación, de aquel grupo de personas que acompañaban, al paso de las horas comenzaron a sentir sueño, se fueron acomodando. Y ya era muy entrada la noche, y estaban recostados por ahí en colchonetas en lo que pudieron, en la habitación en la que seguían orando y hablando con aquel hombre. Este sujeto había estado trabajando en brujería mucho tiempo, y tenía esa característica extraña, podía leer lo que las personas estaban pensando. Era algo que ocupaba en sus labores. Así es que cada vez que intentaban algo, él ya sabía lo que iban a decir, pero nunca se esperó que el poder de la oración terminaría por doblegarlo. En un cierto momento aquel hombre grita: ¡Ya! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo entiendo! ¡Lo acepto! ¡Lo reconozco! ¡Acepto tal! Y en ese momento, los que estaban acostados durmiendo se despiertan. Pero no se despiertan por los gritos que aquel hombre daba cuando gritaba: ¡Lo acepto! ¡Lo reconozco!, refiriéndose al patrón, sino porque algo pasó caminando encima de ellos, golpeteándolos, pateándolos, pero no era nada visible, no había nadie ahí. Simplemente pasó por encima de ellos algo. Cuando todo el mundo se despierta, aquel señor, el padre del pastor Lorenzo, diría: sentí cómo salió algo de mí. Lo sentí. Sentí cómo se fue eso que tenía yo. Y se convirtió, obviamente, y al paso del tiempo llegaría inclusive a ser un pastor, un hombre que declaraba la palabra y que además lo decía con todo el conocimiento de causa. Le costó mucho trabajo porque aun cuando ya había sido liberado, seguía teniendo esa extraña habilidad de saber lo que los demás estaban pensando, pero eso no era correcto. Así que tuvo que luchar contra eso hasta que finalmente pudo deshacerse. Pero todos recordarían aquella experiencia y Lorenzo lo platicaba. Y aseguraba que de no haberlo hecho probablemente habría tenido un final horrible, un final desastroso, por todo lo que significaba estar haciendo brujerías, pero recibió el perdón. Y ese mismo pastor platicaba una historia muy loca. También estando en México, en alguna ocasión va en un vehículo, va en su automóvil,
manejando, y le está acompañando el pastor auxiliar, que es un hombre más joven, también ya dedicado a la iglesia. Van manejando en alguna comunidad del sureste mexicano cuando tienen que cargar combustible. Así que orilla el vehículo en una estación de servicio donde despachan gasolina, baja la ventanilla, bueno, lo que tenga que hacer, y en ese momento se acerca una mujer, una gitana, con sus vestidos largos aquellos, el pelo sujeto con una mascada, con todo el montón de collares y cosas, muchos anillos, se acerca a la ventanilla y le dice al pastor, a Lorenzo: «Dame la mano, te leo la suerte». El pastor le dice: «No, ahora mismo no, gracias». «Anda, dame la mano, te curo la suerte». «Anda, échame la mano, vamos». Era muy insistente. En ese momento el pastor auxiliar lo que hace es mentalmente reprender a aquella mujer en el nombre de Cristo, y de pronto la mujer se voltea y le dice: «Bueno, pero ¿tú qué estás haciendo? ¿Por qué me estás maldiciendo? ¿Por qué me estás reprendiendo si yo no te estoy haciendo nada? ¿No te das cuenta que lo único que hago es ganarme la vida? Igual que tu madre, igual que tu hermana, igual que todos. Yo también me gano la vida, y me gano la vida haciendo esto. ¿Por qué me estás maldiciendo? ¿Por qué me estás echando al de arriba?». Y empieza aquella mujer a decirle, hasta que finalmente le dice: «Perdone, no era nuestra intención. Somos pastores de una iglesia y ciertamente no queremos que nos lea la mano. Pero con gusto le podemos apoyar». Sacó 20 pesos o lo que tuviera en la bolsa, se lo dio a la mujer, que se fue muy molesta. Ambos se quedaron sorprendidos, porque el pastor auxiliar ni siquiera la volteó a ver, no le estaba hablando, y aquella mujer de pronto estalló al darse cuenta que le estaba reprendiendo. Ahora le voy a platicar una historia muy loca. La señorita MG, no voy a decir los nombres completos, obviamente por respeto, y a lo largo del programa no voy a dar ningún nombre real. Precisamente porque la gran mayoría de las personas de las que voy a hablar están con vida y están cumpliendo una función en sus iglesias, en sus lugares. Y la señorita MG no es la excepción. Hace unos 8 años ella estaba trabajando en una congregación católica. Ella es laica consagrada. Es decir, no es una monja, pero es una persona que ha recibido una consagración religiosa para servir a la iglesia. Como tal, su función era organizar cursos, pláticas, el catecismo, todas estas cosas que son tan necesarias para la iglesia. Y está en Lima, Perú. Y estando allá, organizaron una serie de pláticas en una iglesia importante. Esta iglesia importante es una iglesia muy antigua. Y de hecho es una iglesia que además tiene por la parte de atrás una serie de saloncitos en donde se imparten los cursos. El asunto está en que se autorizan los cursos, las pláticas que se van a dar para jóvenes, para adultos y demás. Varias personas van a formar parte del grupo docente, del grupo de maestros. Una de ellas es la señorita MG y una amiga suya. El hecho es que tienen horarios diferentes y a la amiga le toca por la tarde, de 7 a 9 de la noche. Siempre llega 15 minutos antes, para organizar el salón y que cuando lleguen las personas ya esté todo listo. Y siempre, cuando llega, esta persona acomoda sus cosas y pasa por ahí el sacerdote, un hombre ya mayor, vestido con su sotana y con un sombrerito simpático. Algo que no le había tocado ver. Este padre todavía es a la antigua y siempre pasa y muy cordial, saluda: «Buenas tardes, que le vaya muy bien». Así como: «Éxito, que te vaya bien, échale ganas, mija». Y se va. Todos los días que dura el curso, aquello ocurre, que llega el sacerdote, saluda y se va. Pero además, por las tardes, noches, ya cuando van a dar las 9, siempre pasa por la puerta haciéndole la señal de que ya es hora de irse, ya se acabó. Obviamente ella lo entiende como que ya es hora de cerrar y ya es hora de irse a cenar o a dormir, lo que sea, así es que apresura el paso y ya terminan. Aquello dura un par de semanas y todos los días le pasa lo mismo. Llega el padrecito aquel con su sombrerito, que era el sombrerito a la usanza antigua. Es un hombre ya mayor, así es que pues realmente no le sorprende. Aunque estamos hablando del 2016, así es que esos sombreritos se dejaron de usar hace 30 o 40 años, bueno, o más. El caso es que ya terminan, se ponen de acuerdo la señorita MG y esta compañera laica consagrada también,
preparan un reporte que van a entregarle al señor cura, que es el jefe de esta iglesia, informándole qué fue lo que se hizo, cuántos días, etc. Llegan allá y mientras esperan a que venga el señor cura, la chica que está junto se empieza a poner rara. Dice, ¿qué te pasa? Dice, ay, no me lo vas a creer, pero es que esa imagen de ahí me da miedo. Hay una pequeña escultura. ¿Cómo que te da miedo? Sí. Es que no sé por qué, pero me llama la atención eso. Bueno, total, abren la puerta, pasan a la oficina y aquella chica se termina de descomponer. Hay un cuadro con una imagen de alguien y cuando le pregunta al cura, al sacerdote de la iglesia, le dice, oiga, perdone, pero ¿quién es esa persona? El cura le dice, es el fundador de nosotros, es el padre fulano de tal. Dice, ¿y todavía anda por aquí? Le dice, no, claro que no, murió hace muchísimos años. ¿Por qué lo preguntas? Es que lo he estado viendo cada día que vengo a trabajar. Resulta que el sacerdote que pasaba a saludar y luego a despedirse tenía años de haber muerto. Y seguía por ahí, echando un vistazo a las personas que iban a trabajar. Obviamente se espantaron, obviamente sintieron un escalofrío, porque en teoría no debería de estar ahí. Si era un hombre consagrado, si era un hombre que había hecho el bien, si era un hombre entregado, ¿por qué se había quedado? Buena pregunta. Y es que en muchos casos, en esas antiguas iglesias, pareciera que estas personas, que en su momento dieron un servicio a la comunidad, no pudieran partir. Si usted recuerda, las causales de la fantasmogénesis son varias. La ignorancia de la propia muerte, por ejemplo. El apego a los bienes materiales, no querer alejarse de los bienes que se lograron en vida. Por supuesto, el amor. Sentirse enamorado de alguien y desear continuar ahí, cerca, quedarse a esperarle. Pero uno de los causales más preocupantes es el miedo a la condenación eterna. Una persona que cree que en su vida cometió tantos pecados o faltó a sus promesas o a sus votos y que esto le provoca miedo. Pensando que tras la muerte quizá vaya al infierno, prefiere no seguir la luz. Aunque también, por supuesto, hay quienes se quedarían para cumplir una misión. Pero eso no sería tan frecuente. ¿Qué fue lo que vieron estas personas? Ahora bien, lo voy a llevar a República Dominicana. En República Dominicana está el teniente Diego. Vamos a llamarle así. El teniente Diego se refiere a que en alguna época de su vida fue miembro de las Fuerzas Armadas. Era un hombre que participó en custodia, operaciones y demás. Pero un día encontró el camino y se convirtió en un estudioso de la fe. Ahora es miembro de una iglesia cristiana pentecostal. No le voy a dar la denominación exacta. Pero es un teólogo, además de ser abogado, y de ser un pastor en funciones. Es un hombre que está ejerciendo la pastoral dentro de una iglesia de denominación cristiana pentecostal. Pero él tiene una historia muy rara. Hace muchos años, mientras todavía servía en las Fuerzas Armadas, fue destacado a un punto de vigilancia, como oficial comandante. Él se ríe de eso y comenta que era absurdo. Oficial comandante, pero si solo eran dos. En aquel puesto de vigilancia, remoto por cierto, solo eran él y su subordinado. Así es que se turnaban, durante las noches, para estar patrullando. Uno se quedaba afuera un rato, mientras el otro descansaba, y así se iban alternando. Una de esas noches extrañas, él recuerda con cierto temor todavía cuando lo cuenta, que a cierta hora de la noche comenzaron a aullar los perros de las montañas, los perros salvajes, los perros silvestres comenzaron a ladrar, a aullar, a hacer muchos ruidos. Él se despertó por esos ruidos. Y en eso oyó que golpeaban la puerta. Pensó que sería su compañero, que algo había ocurrido. Así que rápidamente se puso la guerrera, la chaqueta militar, y se apresuró hacia la puerta. Preguntó, ¿qué pasa? Pero no hubo respuesta. Volvió a preguntar, ¿qué pasa? Pero no hubo respuesta, así es que abrió la puerta, y frente a él, en ese instante,
había una especie de ave. Un animal enorme, enorme, de color oscuro, brillante, como aceitoso, una cosa rarísima, con unos ojos rojos encendidos frente a él, pero eso no era un animal. Eso era otra cosa, era una cosa demoníaca, era algo extrañísimo. Instintivamente, antes de pronunciar siquiera una oración, dirigió la mano a buscar el arma, pero había dejado el arma. En la almohada, en la cama donde estaba descansando, dejó el arma. Pero ¿sabe algo? En su momento el teniente Diego, cuando ocurrió esto, ya había empezado a buscar la fe. Había comenzado a asistir a las congregaciones, había recibido y aceptado al Creador, y en ese momento lo único que le vino a la mente fue pedir ayuda al cielo. Y aquella cosa comenzó a dar unos gritos espantosos, como que quería atacarlo, como que quería lanzarse sobre de él, pero no era un animal, era algo, era un demonio, por decirlo de esa forma, que quería atacarlo y no podía, no pudo, y finalmente retrocedió y desapareció. No voló, no se elevó, desapareció, se desvaneció frente a él, dejando una pestilencia insoportable y una sensación de frío enorme. Este hombre corrió por su arma, por supuesto, pero ya no había nada. Cuando el otro compañero regresó, le preguntó: ¿viste algo? ¿No? ¿Oíste algo? No. Pero había un detalle macabro. Y es que él precisamente había buscado la fe, había buscado la ayuda, había caminado hacia el Creador por un incidente ocurrido algún tiempo atrás. En una patrulla, mientras patrullaban algo, intentaron detener a un sujeto que se volteó y los atacó, y él tuvo que accionar su arma y le quitó la vida. Aquello le había afectado hasta el punto de buscar la iglesia, la fe, lo que fuera. El chico al que le había disparado era un afrodescendiente, y resultó que era hijo de un famoso brujo de aquella comunidad. Para su buena fortuna, eso que le mandaron no pudo atacarlo. Según nos cuenta el teniente, no lo pudo atacar porque él ya estaba cubierto con la sangre de Cristo. Ahora déjeme que le platique una historia un poco menos dura. Es una historia agradable, una historia que nos da la idea de que este no es el único baile que bailamos. Mariana, vamos a llamarla así, es una religiosa católica, es una monja. Y estaba en una congregación de hermanas religiosas, varias de ellas mayores. En ese momento Mariana era una persona joven, pero que tenía muy buen contacto con todas. Fueron momentos muy gratos. Se reunían, platicaban, las ayudaba, las atendía. Y entre ellas se decían, de forma un poco socarrona, monjita. Así es que llegaba alguien y se acercaba y le decía: a ver, monjita. Era una forma chistosa de referirse, pero de amistad, de cariño. Era un buen momento y ella tenía especialmente apego con otra de las religiosas. Se llamaban una a otra monjitas, de forma de cariño. Era la hermana Ana, una mujer algo mayor, pero que estaba bien, ya era una buena persona. Se reían mucho, hacían oración juntas, platicaban, atendían personas, tenían muchas funciones, pero algo que le gustaba mucho es que siempre que llegaba con la hermana Ana, siempre tenía alguna golosina, alguna cosa rica. Así es que se sentaban a platicar y aquella hermana sacaba la golosina, comían algo sabroso, se ponían a reír, se contaban cosas, hacían oración. No eran cosas pecaminosas ni nada de eso. Este era un lugar religioso, un lugar de fe. Pero la hermana Ana comenzó a enfermar. Se fue deteriorando. Su salud fue menguando rápidamente. Y sí, Mariana, la hermana Mariana, iba allá a atenderla, a cuidarla, etc., procurar que estuviera bien en medio de sus dolores, en medio de sus tristezas. Estaba con ella. Una de esas noches la vio muy mal. Ya estaba muy cansada. Se despidieron y ella se fue a su habitación, su celda, como se llama. Estando allí, se acostó a dormir. Y en algún momento de la madrugada tuvo un sueño. En este sueño, ella, Mariana, entraba a la habitación de Ana, de la otra monja, de la monja mayor,
y la veía sentada en la cama muy sonriente, que se le quedaba viendo y le decía: «¡Hey, monjita! Vine a despedirme, ya me voy, estoy muy contenta, ya voy para allá». Inmediatamente Mariana se despierta de aquel sueño, se sienta sobre la cama y alguien toca la puerta. Se abre la puerta y dicen: «Queremos que vengas, acaba de morir la hermana Ana». Ella supo entonces que hay algo más. Ana se había ido a despedir de ella, sonriente, contenta. Así que la hermana Mariana lo que nos dice es: alégrense. Hay más. Hay más y es bueno. Hay otro tiempo, hay otro lugar al que vamos y se puede estar bien. Es un hermoso mensaje. Y en ese sentido tengo otro relato también muy interesante. Y este nos lo platica Ana. Ella fue testigo de aquello. Aun cuando no es religiosa, hace algunos años, en el año 2001, se trasladó a los Estados Unidos. Ella es originaria de México, pero se fue a los Estados Unidos, en donde vive un tío suyo, que es diácono en una iglesia católica. Los diáconos son personas que, si bien no pueden consagrar, sí pueden ayudar en la iglesia y llevan las funciones de la iglesia. Ante la escasez de sacerdotes consagrados, los diáconos, que son personas que llevan una vida normal y al mismo tiempo sirven a la iglesia, pues pueden apoyar. El asunto está en que parte de su familia ya había migrado a los Estados Unidos. Ella se va para allá, a Kentucky, y lo primero que hace es ir a ver a su tío, y a su tío le encanta la idea de que lo visite. Estando en la iglesia, está tan contento el tío que la empieza a mostrar, porque es una iglesia grande. La lleva a conocer unas cosas que hay atrás, otras que hay de este lado, y luego entran al cuerpo principal de la iglesia, que es un lugar muy bonito. Le está mostrando el altar, explicándole algunas cosas y le pide que se arrodille y hagan oración. Y sí, por supuesto, hoy en día ella no es una persona creyente o practicante, más que creyente, practicante, pero en aquel momento no tuvo problema en arrodillarse y hacer algunas oraciones. Había sido educada en la fe católica, así es que se arrodillan ambos. El tío está muy contento, hacen sus oraciones cuando entra de pronto uno de los asistentes de su tío y le pide que vaya a ver algo a la oficina. El tío se levanta y le dice: «Permíteme un momento, ahora regreso». Se va y ella se queda ahí. Se levanta de donde está, mira la iglesia, era una iglesia muy bonita, muy grande. Y de pronto le llama la atención algo, no sabe exactamente por qué, pero voltea a ver al coro, y en el coro está un sacerdote ya muy mayor, muy sonriente. Se le queda viendo y sonríe y la saluda, y ella por supuesto sonríe nuevamente y lo saluda, esperando algo más, ¿no? Algo así como preguntarle. Nada. Aquel sacerdote viejo con su sotana, con su alzacuellos, simplemente camina. Pero a ella le parece que se va por atrás del órgano aquel, tienen un órgano enorme. Aunque le dio la impresión más bien de que se fue por delante, pero de pronto ya no lo vio. Está en eso cuando aparece su tío y le dice: «Vente, vamos, te enseño mi oficina. Vamos por un vaso con agua». Caminan otro poquito, saludan a otras personas, llegan y se sientan. El tío trae 2 vasos con agua y bebe el vaso con agua, no sé qué bonito lugar, qué agradable, tío, qué padre que estés aquí, no sé cuánto. «No, pues bienvenida, no sé qué». Pone el vaso sobre la mesa, que es una mesa, un escritorio, que tiene un vidrio encima, una cubierta de cristal, y adentro hay varias fotos. Entre la mesa de madera, entre la cubierta de madera y la cubierta de cristal hay varias fotografías, y ella se pone a verla, dice: «Ay, mira, aquí hay una fotografía, no sé qué. Ah, esta foto, qué bonita, acabo de ver a este señor, ¿es tu amigo?». Dice: «Sí». «Ay, luego me lo presentas, es una persona de lo más agradable». «Créeme que sería la primera persona que te presentaría si pudiera». «¿Por qué?». «Porque murió hace un mes». Dice: «No, tío, lo acabo de ver, estaba en el coro, me saludó muy amable, es una persona muy cortés». Dice: «Sí, por supuesto, era un gran tipo, era de lo mejor, era mi amigo, fue mi mentor, pero murió hace un mes». «Qué casualidad, era el encargado del coro. Y tocaba el órgano también». Dice: «Creo que acabas de ver un fantasma». Dice: «Seguramente vino a ver los lugares que le gustaban antes de irse. Hagamos oración por él». Sí. También ellos a veces se quedan un rato más. Quizá por el deseo de seguir sirviendo, quizá por el deseo de seguir en este lugar que le era grato, era un lugar muy bonito.
Nos ha dado los detalles de la iglesia y el lugar donde se ubica, pero no quisiera compartirlos. Son cosas más bien privadas. El detalle es que, sí, se había encontrado con un fantasma. Ahora bien, este relato que le voy a compartir es del 2010, relativamente reciente, y es en México, en la parte media de México. No demos muchos detalles porque además es una iglesia muy conocida. La señora M. habían pasado un tiempo muy feo, unos días de mucha tristeza, de mucho dolor porque su hermana se contagió de influenza en la epidemia de influenza que hubo. Estuvo gravísima, a las puertas de la muerte, estuvo con aparatos de respiración, estuvo en coma. Vaya, no daban un peso porque viviera. Creían que se les iba. Pero milagrosamente logró salir adelante, quedar sana, aun cuando débil, no tuvo secuelas por el coma ni por la falta de respiración, pudo vivir. Y están todos muy contentos. Pasados varios días, cuando ya regresa a casa, está muy débil, todavía no puede caminar muy bien, todavía hay que llevarla en una sillita de ruedas, pero está con muy buen ánimo. Y lo primero que dice es: quiero ir a la iglesia. Tengo que ir a dar gracias. Y resulta que en la iglesia de aquella ciudad, es una ciudad importante, en una de estas iglesias hay un sacerdote que es muy apreciado. Este sacerdote tiene un don especial. Cuando impone las manos, tiene el don de curación. En aquel 2010, y muchas personas van allá, esperan a que termine la misa y se acercan. Cuando termina la misa, el sacerdote da la bendición especial, esta bendición en donde pone las manos, impone sobre la cabeza, casi sin tocar, y hace una oración especial por cada persona. Y es un momento tremendo porque hay personas que lloran, hay personas que sienten la mejoría en ese momento. Era algo tremendo. El caso es que la hermana quiere ir allá y le dan el gusto, van para allá. Y Marta va con 2 sobrinitas, van otros chicos que son sus otros sobrinos un poquito más grandes, pero las 2 sobrinitas son chiquitas como de 7 años. El caso es que van varios niños. Van los papás, llegan, participan en la misa, están muy contentos, termina la misa y las personas que van por una bendición, que han pedido una bendición, se colocan frente al altar en un semicírculo. Y el sacerdote aquel va pasando uno por uno. Pasa por esta persona, le da la bendición, le da un consejo, una palabra de paz, pasa donde la hermana de Marta, le impone las manos y la hermana siente, se emociona mucho con aquello, sigue adelante y 2 o 3 más adelante hay una mujer muy callada, muy silenciosa. Cuando el sacerdote llega allá, se detiene, hace un movimiento raro, un gesto extraño, pone las manos y empieza a hablar de una forma tan extraña que se oía la voz diferente, era una voz de tormenta, la de aquel hombre se transformó, no era el gran hombre, era una persona normal, vaya, y se transforma y la voz truena. Se oye como si fuera una tormenta cuando este hombre habla y aquella mujer empieza a temblar y a hacer cosas raras y a echar espumarajos y a gritar y empieza a hablar en una lengua desconocida y a retorcerse de una manera como nunca habían visto y lanza unos gritos, pero unos gritos tremendos mientras aquel sacerdote sigue hablando y esta mujer se retuerce, patea, golpea, hace cosas horrendas, se tuerce toda. Claro está que los que estaban allí entran en pánico. Marta agarra a sus sobrinas, las tapa, las protege para que no vean aquello, los niños se esconden atrás de ella y de pronto el sacerdote dice: un momento, por favor. Les invito a que salgan de la iglesia los demás. La señora aquella es llevada a la sacristía, a un lugar, mientras que el sacristán y otras personas apresuradamente sacan a todos. No supieron qué fue, pero fue un espectáculo horrendo. Pero lo impresionante fue el poder de aquella voz. Y el hecho de que esta mujer se transformara literalmente. Ya días después volvieron y todo normal. Aquel sacerdote parecía haber reconocido lo que estaba allí y sabía que era algo con lo que tenía que luchar. Ahora, algunas veces, esta lucha puede ser peligrosa en extremo. Este relato nos lo contó hace ya algún tiempo, incluso antes del YouTube, una persona a la que conocimos. Hoy en día es un sacerdote
que ejerce como sacerdote y preferiríamos no dar detalles. Lo único que le voy a decir es que este hecho ocurrió en los años 80. El seminarista, al que vamos a llamar Juan Pablo y que hoy es un sacerdote, en aquel momento era un hombre de 24 años. Acababa de entrar unos meses atrás al seminario. Cuando sintió el llamado de la fe, él siempre había querido ser sacerdote. Desde niño le llamaba la atención esto y era un hombre de mucha fe. Pero por insistencia de la familia, antes de ingresar al seminario o al convento, le pidieron que estudiara una carrera y sí, estudió una carrera en alguna cosa. Terminada la carrera, cuando ya tenía el título profesional, solicitó ingresar al seminario. El hecho es que, obviamente, era más grande que todos. Los demás recién ingresados al seminario tendrían 18, 19 años y él tenía 20 y tantos. Quizá por eso se entendió muy bien con uno de los maestros, el padre, ya vamos a llamarle Santiago. Santiago era un hombre de unos 40 y tantos años, muy energético, muy fuerte, muy atlético, un hombre que jugaba al básquetbol, que corría, que cantaba, que tocaba la guitarra. Era el maestro de un grupo de jóvenes. Y era un hombre muy entregado a lo que hacía. Participaba también en misiones. La congregación religiosa a la que ellos pertenecían, además, tenía varias casas de asistencia en las zonas más miserables de su ciudad. Es en México, pero no le puedo dar muchos detalles, no quiero darlos. El asunto está en que las zonas más afectadas por el crecimiento urbano irregular eran lugares horrendos, zonas en las que las personas llegaban a vivir en una cosa hecha con cartones o, si bien les iba, conseguían trozos de empaque de leche, una especie como de rollos con los que se fabrican los empaques de leche que por alguna razón no se usaron y eran como aluminizados, no se pudría tan rápidamente como el cartón. Entonces, con esto fabricaban una covacha donde se metían a vivir en condiciones de insalubridad, de tristeza, de abandono total. En aquellos años 80 proliferaron en varias zonas de la ciudad, en varias zonas del centro de México, estas colonias irregulares. Y estas personas eran parte de un movimiento religioso que buscaba ayudar directamente en el lugar, ir al lugar, establecer lugares, construcciones en las que se podía alojar a personas en condición de calle, en donde se les podía dar un baño de agua caliente, comida, instrucción, servicios médicos. Era algo interesante lo que hacían, y este hombre era parte de eso, además de sus servicios religiosos y de las clases, estaba muy entregado a eso. En una ocasión recibieron una donación. El superior de ellos, no sé si sería obispo o qué sería, le informó al padre Santiago que tenían una donación, que les iban a dar un terreno y que necesitaba que lo fuera a ver para ver si era apto, si valía la pena aquello. Era una donación y estaba en un lugar espantoso. No hay problema. Lo hacemos. La iglesia tenía un arquitecto que era su asistente, que les ayudaba ahí con los proyectos y demás, así es que pusieron una fecha y Juan Pablo, el seminarista, se ofreció para acompañarlos, pues era un profesionista, también podía aportar algo. Y sí, claro, bienvenido, también había otro sacerdote joven que iba a ir con ellos. El día en cuestión se montan en un cochecito que tenían y van para allá. Y conforme van adentrándose, empieza Juan Pablo a darse cuenta que este lugar está espantoso. Para empezar, no son calles como tal. Son brechas, algo que se hizo por el paso de la gente y después alguien metió por ahí una máquina alguna vez remota y quedó una especie de barrizal para entrar ahí, espantoso. Corre un río de aguas negras por un lado, hay basura por todas partes, hay unos sillones abandonados todos podridos, hay automóviles desvencijados, las casuchas aquellas, por ahí se puede ver una construcción un poquito más fuerte, pero las demás son todas irregulares. Van manejando por ahí hasta que llegan al sitio en cuestión. Finalmente lo encuentran, después de mucho buscar encuentran el lugar. Es raro. Y es raro porque es un terreno bastante grande, quizá unos 3,000 metros cuadrados. Tiene parte de la barda, es decir, que estaba rodeado por una barda perimetral, a la que le han ido robando pedazos para construir las demás casas. Tiene todavía la entrada, aunque ya se robaron el portón, pero está la entrada. Es muy grande
Está rodeado de pequeñas construcciones irregulares por todas partes, pero nadie se ha metido aquí. Es curioso. Bajan del automóvil, se asoman para ver si se puede entrar y tomar ahí algunas medidas, algo. Juan Pablo, que en ese momento, les repito, estaba ahí acompañándoles, ve algo curioso. Personas que salen de las casitas a asomarse, no se acercan, están viendo. Juan Pablo llevaba el uniforme de seminarista, que es una sotana negra con una cinta, no sé exactamente de qué color, pero era su hábito de seminarista. Así es que obviamente lo reconocen como cura, como miembro de la iglesia. El padre Santiago no, ese iba con pantalón de mezclilla y el otro sacerdote iba nada más con el alzacuellos. Pero aquellas personas se asoman, 2 o 3. Están hablando ahí Santiago con el arquitecto, mira, no sé qué, el arquitecto llevaba una hoja con un dibujito preliminar, están viendo, mira, no sé cuánto, y se van a meter. Empiezan a caminar para adentro, y hay maleza, literalmente está crecida la maleza, hay una veredita y un olor a excremento y a orina, porque obviamente aquella gente lo había agarrado de baño. Cuando están allá adentro, Juan Pablo entra también. Puede ver que desde una construcción un poco más fuerte que está por ahí, hay unas personas paradas arriba de un techo viéndolos. Y ya hay más personas. A él le preocupa esto. Piensa que quizá vengan a agredirlos, a correrlos. Porque obviamente que estén ahí significa que algo van a hacer con ese terreno y quizá las personas ya tenían puesto el ojo para quedárselo. O los quieren asaltar. Está muy nervioso con esto. Pero el padre Santiago no. El padre Santiago está como si nada hablando con su arquitecto, poniéndose de acuerdo, hasta que finalmente se acerca con Juan Pablo y le dice, bueno, ¿y tú qué opinas? Dice, pues, no sé, no sé qué decir, es un lugar un poco abandonado. Dice, precisamente por eso tenemos que estar aquí. Este es el lugar perfecto. Aquí es donde nos necesitan, no allá. Refiriéndose a las iglesias elegantes y eso, allá no, es aquí. Aquí es donde hacemos falta. Este es el lugar. Bueno, pues ya lo vimos, no sé qué. No, espera. Falta lo primero. ¿Qué? Falta pedir la opinión del de allá arriba. Hay que ver si el patrón lo quiere. Y se queda viéndolo, sin entender de qué hablaba. El otro sacerdote ya también está muy nervioso viendo las personas aquellas y además así como feíto porque puede haber bichos, no sea que le salga una serpiente, pero Santiago está encantado, el padre Santiago, el hombre mayor, está encantado, feliz de la vida. Camina más adentro y de pronto se agacha, toma un puño de tierra y lo aprieta fuerte, 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 se arrodilla, cierra los ojos, levanta la mano y levanta la otra mano hacia arriba y empieza a soltar aquella tierra como si fuera polvito, y es el instante en el que se suelta un viento espantoso. De la nada, en un día soleado, claro, sin ningún problema, se suelta un viento espantoso que comienza a soplar, les alborota las ropas. Vaya, Santiago sigue con las manos en alto, ahí, en una actitud extraña, con las rodillas al suelo, y este viento horroroso que no para de soplar, se oye cómo se levantan láminas de las casuchitas alrededor, y él siente que no es algo sano, porque además comienza a ver como si hubiera una tolvanera revolcando cosas y siente claramente en esta tolvanera cómo se van formando figuras, pero no se trata de figuras de pareidolia, sino figuras que parecieran ser humanoides moviéndose alrededor del padre Santiago, que está ahí con las manos en alto haciendo oración, clamando al cielo no sé cuánto. Cuando se da cuenta, el arquitecto y el otro sacerdote ya están allá afuera. Ya están metidos en el coche espantadísimos y varias personas están por ahí también viendo. Esto duraría varios minutos, fue muy raro. Varios minutos mientras el padre Santiago seguía con las manos en alto en plena oración metido en su rollo, este viento espantoso que no paraba de soplar y que de pronto él siente como que lo va a tirar, como que lo va a doblegar. Así es que Juan Pablo lo que hace es arrodillarse y también unirse en oración al padre Santiago y ambos están en oración profunda cuando de pronto ¡pum! Todo se calma. Todo se calma. Hay un silencio raro. El padre Santiago se levanta, se sacude las manos y dice, ya está. Este es el lugar. Juan Pablo no podía entender de qué se trataba. Bueno, ya, se suben al coche y se van. Pero no fue el final. No fue el final de esa historia, porque llegando a donde dormían, a la residencia, Santiago iba mal.
Iba mal, se puso mal. Pasó unos días espantosos donde sudaba a cántaros, donde padeció unas fiebres extrañas. Pensaron que lo había picado un bicho, pero no lo picó ningún bicho. Él aseguró que no lo había picado nada, pero estaba mal, se puso muy mal. Hasta que después de unos días llegaron varios sacerdotes que se encerraron con él a hacer oración, y al día siguiente estaba como si nada. Cuando Juan Pablo se lo encontró, le preguntó: ¿Cómo está usted, padre? ¿Qué pasó? Dice: nada, no te preocupes. Es que cuando lo corres, cuando lo mandas a su lugar, no le gusta y a veces hace esto. Dice: ¿pero de quién habla, padre? De lo que había ahí. Dice: pero padre, si en ese lugar había demonios y demás, ¿por qué ahí? Dice: precisamente por eso. El patrón lo reclamó. Es suyo. Ahora vamos a construir ahí y vas a ver qué bien nos va a ir. Total que sí. Al paso de los meses, ya Juan Pablo no se involucró en aquello, ya no tenía nada que ver, pero cuando terminaron ya de construir, él se acercó y empezó a trabajar allá, a atender personas. Era lo suyo, se sentía bien, era algo que le gustaba. Y un día alguien se acercó por ahí y en la plática le dijo: bueno, padre, ¿y por qué escogieron aquí? Pues porque aquí debe de ser, porque este es el lugar correcto. ¿Por qué lo preguntes? Porque en este lugar, no me lo va a creer, pero aquí hicieron cosas muy feas. Nadie se quiso venir a vivir aquí. ¿Por qué cree que nadie lo había invadido? ¿Por qué cree que nadie se había metido a vivir aquí si hasta bardas había? Se podía haber construido. Porque aquí hicieron rituales, aquí hacían sacrificios. A veces veíamos llegar unos coches grandes con muchas personas, se metían ahí, prendían fuego, hacían cosas, olía horrible, y luego oíamos voces y lamentos. Nadie se quiso acercar por eso. Pero en aquel lugar ya no estaba eso. Aunque por poco le cuesta la vida a aquel sacerdote. Quizá no iba suficientemente preparado. Pero el lugar finalmente fue reclamado para aquel. Y bueno, después de escuchar este relato, le voy a invitar a que escuche este otro relato, pero esta vez va a ser en la voz de su protagonista. Conozco el lugar. Sé del edificio que habla. Estuve allí y sé que ese lugar está lleno de cosas raras. Por eso cuando recibí este relato y lo escuché, me causó mucha emoción. Porque sabía yo del lugar que hablaba. Evitamos mencionar los lugares por respeto a las personas, a los propietarios y a las personas que van a visitar este sitio para que no vayan predispuestas, pero el lugar es un sitio marcado. Créame. Le pongo este relato, espero que lo disfrute. Hola, qué gusto saludarlos a todos los que hacen relatos del lado oscuro y sobre todo a usted, ingeniero, que es la carita que sale en todos los videos y la voz tan magnífica que tiene. Ingeniero Canta la Piedra. Me da mucho gusto saludarla, soy una gran fan de su programa desde hace tiempo. No me pierdo ningún episodio y la verdad los felicito muchísimo. Ahora que están hablando de monjas, sacerdotes, etcétera, se me ocurre comentarles lo que me pasó a mí una noche que me quedé en lo que era antes lo antiguo hotel ahí en Puebla. Era también el exconvento de la Limpia Concepción, me parece que se llamaba así. Esto que le cuento sucedió hace como 20 años o un poco más. Mi hijo estaba muy pequeñito y yo iba con mi esposo a quedarnos allí. Llegamos en la noche, pues quedarnos a dormir y vamos a viajar hacia Veracruz. Bueno, el lugar era hermosísimo, es una arquitectura preciosa, tiene arcos, tiene plaza, tiene fuente, muy bonito, es un edificio muy, muy bonito. Pues la verdad nos agradó muchísimo, pero pues a la hora de que nos llevaron a nuestra habitación, resultó que entramos y había como una doble puerta, ¿no? Lo que le llaman antes, no sé, una puerta como de madera y luego una puerta que se abría con llave de metal. Entramos y estaba totalmente oscuro, la habitación era muy, muy oscura hasta que se puso la luz
no había ni una sola ventana, no había manera de que entrara ninguna luz. Había un filtro de luz hasta arriba de la puerta, pero muy pequeñito. Y la sorpresa que yo tuve fue lo más impresionante, la verdad, es que en las cabeceras eran de madera, probablemente de una madera muy fina, pero muy antigua. Lo impresionante era que salían unas caras o unas cabezas con una cara en el centro de la cabecera, así como asomándose. Parecían, no le voy a decir que eran cosas feas, eran una virgen o un ángel, ajá, era una virgen y un ángel, algo así como lo que se encuentra en las catedrales, en las iglesias, pero demasiado realistas, demasiado realistas. Era como si tú te acostaras y si abrías los ojos, la cara, la cabeza de la persona te estaba viendo, de la virgen te estaba viendo. Y entonces, pues a mí, o sea, desde que nos dejaron ahí las maletas y todo y se fueron, yo corrí al baño porque estaba muy bonito, tenía una mesita al fondo, en una esquina, tenía una mesita con un café, una cafetera, vasitos, y del otro lado había un bañito. Pues entré corriendo al baño, agarré las toallas y cubrí las caras de las cabezas de esas vírgenes, de esos ángeles que aparecían ahí. Se me hacían demasiado realistas, o sea, yo le puedo decir que soy una persona que llego a captar de repente energía en el sentido de como que veo cosas un poquito que no ve la gente comúnmente. Entonces percibo algunas cosas como más allá de lo que es ver caras en las pinturas o en las nubes o en el cielo o en las puertas o en la madera. Veo cosas, o sea, llego a ver pues seres que están allí. Y yo cuando vi esas cabezas realmente las asocié con lo que yo veía y sentí que habían presencias. Pero bueno, eso fue así como que mi sentir y yo las cubrí inmediatamente. En fin, pues ya sucedió, fuimos a cenar, terminamos de cenar y nos fuimos a dormir tranquilamente y a esto de la 1 de la mañana aproximadamente yo desperté, yo estaba del lado que daba a la camita donde yo estaba viendo a mi hijo por cualquier cosa, si despertaba o lo que sea. Lo importante aquí era que cuando se apagó la luz y se cerraron las puertas, pues para que no se fuera a meter nadie, quedamos en una oscuridad casi, casi penumbra, o sea, totalmente. De no ser por ese hilo de luz que entraba por arriba de la puerta y que era muy pequeño, pero a final de cuentas pues dejaba ver un hilo, un poco de luz. El caso es que yo despierto porque sentí que alguien me estaba observando, sentí algo, como eso de que alguien está allí. Despierto y media dormida, volteo y veo a mi hijo, veo que está bien y sin querer volteo hasta el fondo, que es donde estaba la mesita, había unas maletas y la mesita con lo de la cafetera para prepararse el café y todo, y veo a una mujer sentada. La vi ahí sentada. Era increíble que la estuviera viendo, no podía yo creerlo. Desperté más, ¿no? Porque dije, a lo mejor estoy soñando. Desperté más, me tallé los ojos, seguía viéndola y le voy a describir cómo era. Era una mujer joven, sí, relativamente. Tenía el cabello un poco rizado largo, quizás hasta el hombro, un poquito más suelto, sí. Tenía vestido como un vestido como tipo túnica negra hasta las muñecas, sí. Ahí tenía como un pequeño resortito en las muñecas y tenía una mirada que realmente
me causó mucho temor, porque era una mirada fija. Sus ojos, a pesar de la oscuridad, le brillaban con un negro muy, muy reluciente, muy fuerte, muy profunda, y me dio mucho miedo, de verdad mucho miedo. Y yo volví a cerrar mis ojos y a hacer como que me dormía y que eso no estaba ahí, y volví a abrirlos y la seguía viendo. No podía creerlo, o sea, la sentía, ella estaba allí. No sé, o sea, cuánto tiempo pude aguantar eso. Llegó el momento en que pensé nada más en que no le fuera a hacer algo a mi hijo, o quién era, o qué hacía ahí. Entonces, bueno, yo desperté más bien a mi esposo, lo desperté y lo moví y le dije, oye, mira, hay alguien aquí. Cuando ya no pude más, ¿no? Cuando ya el miedo me dio por demás. Y entonces él se incorporó, se sentó y dijo, ¿cómo? ¿Quién? Y se asustó y buscó luego la luz para prenderla. En cuanto la prendió, eso que estaba ahí desapareció. Le dije, aquí hay una mujer, hay una mujer. Ya no había nada. Yo me asusté muchísimo, me desperté, le dije, ¿sabes qué? No, yo no puedo dormir aquí. O sea, ¿qué es esto? O sea, se me apareció algo, le vaya a hacer algo a mi hijo. Entonces, no, cálmate, cálmate, cálmate. Y bueno, entonces terminó que me pasó del otro lado de la cama para que yo viera hacia la pared y ya no viera hacia el otro lado de la habitación. Ya me tranquilizó, mi hijo nunca se despertó y terminamos abriendo pues esas puertas de madera que cubrían la puerta. Entonces ya entró más luz y pues de alguna manera me sentí un poco más tranquila. Ya me quedé dormida, despertamos en la mañana y nos acercamos a desayunar. Hay un restaurante muy bonito ahí. Para ese momento se me acerca uno de los meseros y me dice, ¿le gustó la comida? ¿Cómo vio el hotel? No, muy bien, todo muy bien. Bueno, me dice, no me diga que la espantaron. Y le digo, ¿por qué me dice eso, no? Sí, sí la espantaron. Dice, porque aquí sí espantan. Dice, recuerde que esas habitaciones eran las celdas de las monjas, o las habitaciones, pero así se les llamaba, celdas. Y la verdad es que muchas de las monjitas que estaban aquí, de las chicas que llegaron, eran porque sus parientes las dejaban aquí o no querían casarlas con las personas que ella quería. O sea, dejaban al novio que no le convenía a las chicas, y les daban pues esta vida de soledad mientras el novio se casaba con otra. Entonces eran muy sufridas. Él me empezó a contar la historia del convento, ¿no? Y sobre todo que muchas pues llegaban a suicidarse o llegaban embarazadas y perdían a sus bebés, cosas así. Entonces que ellas estaban contra su voluntad. Sobre todo eso me decía, que estaban contra su voluntad. Y bueno, pues yo me sorprendí mucho. Me dio un tríptico y venía la historia del convento y de que eran pues bastante maltratadas, o que eran las disciplinaban bastante, ¿no? Entonces ellas sufrían y lloraban mucho en esos lugares. Pero bueno, ya cuando llegó mi esposo le dije, oye, mira, ya ves, te dije que yo vi una monja, porque en ese momento ya entendí que lo que yo había visto era una mujer vestida con un hábito de monja, pero realmente pues yo no me imaginaba en ese momento nada. Yo estaba viendo algo que era increíble para mí, estar viendo una persona ahí sentada. Entonces mi esposo se rió mucho y, no, ¿cómo crees? Le digo, sí, de verdad, ya me lo está confirmando, y ahí estaba el mesero, ¿no? Ya me lo está confirmando aquí el señor, diciéndome que sí, espantan, que sí se aparecen pues las monjas aquí a los turistas, ¿no? A los huéspedes. ¿Ves cómo te estoy diciendo la verdad? Te estoy diciendo la verdad que sí la vi, te lo juro que sí la vi. Bueno, que ya. No, sí, está bien, pues sí la viste y no pasa nada. Entonces ya
Salimos de ahí del restaurante y viendo la amabilidad que tenían con nosotros, pues les pedí que ahora me enseñaran una de las suites pues más bonitas que hubiera, matrimoniales o nupciales o cosas así, que me enseñaran el lugar. Muy amablemente, uno de los, encargados de esto nos dio una visita por el ex convento y estuvimos caminando en la parte alta y nos enseñó una suite nos dijo, esta es la mejor que tenemos, es la suite nupcial, cuando ustedes quieran se pueden venir a hospedar aquí, tiene una gran habitación con sala, algo de cocina, etcétera, un gran baño. Y entramos en lo que traían la llave porque estaba muy cerrada, era un portón enorme, 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 una puerta alta. Y ya abrieron y lo primero que pasó al entrar era increíble. Del lado derecho, en la parte de arriba de una pared, estaba un cuadro como de 2 metros por 2, así enorme. No es cierto, yo creo que era más grande. Abarcaba toda una pared muy, muy grande, en donde había la pintura de una de las monjas. Y estaba exactamente como yo la había visto. Tenía el cabello negro, crespo, rizado hasta el hombro. Tenía ese hábito negro como de satín que le cubría hasta las muñecas con un resortito, también en el cuello. No tenía nada en la cabeza, como que tuviera como las monjas de ahora que se cubren la cabeza. No tenía nada blanco, el vestido era negro, con unos botones en medio, y estaba sentada. Y su mirada, súper penetrante. O sea, le dije a mi esposo, mira cómo te la describí. Te lo dije, aquí está. Y le pregunté al señor que nos estaba dando el tour, le digo, esta pintura ¿de qué es? Dice, es que esa es una de las monjas. Así eran los hábitos de las monjas que eran de ese entonces, desde hace unos 2 siglos o algo así, ¿no? Y yo no puedo creerlo, o sea, realmente me sorprendí muchísimo de haberla encontrado y de que se hubiera manifestado. Ellas supongo que sufrieron mucho y que de alguna manera pues estaban intentando buscar a alguien que les diera un poco de luz. Bueno, eso es lo que yo creo. Ese es mi relato. Muchas gracias por haberme escuchado. Y es que este sitio del que nos habla nuestra amiga L es un lugar que no solamente fue un convento. La historia de este lugar se remonta mucho tiempo atrás. Y ha tenido todo tipo de cosas. Déjeme decirle que hasta fue cuartel, en una época violenta. Y ahí mismo fueron ejecutadas personas. En uno de los paredones posteriores había varios agujeros de bala durante la remodelación. Estaban ahí los perdigones todavía de que habían asesinado personas. También fue vecindad, también fue lugar de vicio. Obviamente, todo eso deja una huella. Pero ahora déjeme que le platique otra historia que no es tan fea. Le decía yo que una forma o un causal para que se quede una persona, o por lo menos permanezca un momento después de la muerte, es el afecto. Así como el miedo al castigo eterno, el apego a las cosas materiales, el apego a los lugares, la ignorancia de la propia muerte, una de ellas es el afecto. Y este relato nos lo ha compartido Lilia. A ella le ocurrió algo. Ella no es monja ni nada parecido, simplemente es una persona católica. Y que tenía buena relación con la iglesia. De hecho, uno de los sacerdotes de la iglesia era una persona cercana a su familia. A tal punto que cuando llegó el momento de la primera comunión de su hijo, el chiquillo pidió que su padrino fuera el sacerdote de la iglesia. Era un amigo muy querido por todos y era una excelente persona. Comienza la preparación religiosa del chico, hay que ir al catecismo, prepararse. Cuando llega el momento de la primera comunión, sin embargo, pasa algo muy triste. El sacerdote aquel, amigo y querido, una fina persona,
enferma de gravedad y no puede ser el padrino. Pero no solo no puede ser el padrino, sino que no puede ni siquiera ir porque fallece un par de días antes de la primera comunión del chico. Es una tragedia. Todo el mundo está triste, pero hay que hacerlo. Al amigo aquel le habría gustado, le habría encantado estar presente, todo esto era algo como si fueran ya familia. A veces los sacerdotes suelen ser personas un poco solitarias. Van de una iglesia a otra, no tienen una familia propia y en ocasiones los feligreses se vuelven su familia y ese era el caso aquí. Pero dado que había fallecido un par de días antes o 3 días antes, tienen que conseguir unos padrinos y, bueno, los padrinos de bautizo se ofrecen y demás, van a la iglesia, están haciendo la celebración religiosa, todo aquello, y uno de los cuñados, uno de los tíos del niño, saca su cámara, toma una foto. El evento termina y todos contentos revelan la foto y resulta que aparece ahí el sacerdote. ¿Quiere ver la foto? Me la ha permitido Lilia. Se la voy a mostrar. Esta es la foto. Para muchas personas la foto es simplemente una foto en la que hay una persona en movimiento. Probablemente la velocidad de la cámara, etc. Sin embargo, no es así. En el momento en el que se tomó la fotografía, las personas que están allí están estáticas y están conscientes de que no hay nadie enfrente. Nadie se atravesó en la foto. Todos ellos pudieron reconocer en esa imagen borrosa que usted ahora mismo ha visto al querido sacerdote que había fallecido. Usted tiene la mejor opinión, por supuesto, pero es una buena historia. Una fotografía. Por más que me digan si aparece ahí un fantasma o no, depende mucho de los eventos históricos paralelos a la toma de la fotografía. Y en este caso, había la intención, había el lugar, había todo para que apareciera una imagen paranormal en esa fotografía. Ahora déjeme que le platique otro relato. Esta vez nos vamos con la señorita C hasta Colombia. Ella tiene un pariente que es sacerdote. Ella le llama a su padre de crianza. Es un tío que fue muy cercano a ella. Una persona muy querida que cuidó de ellas con una situación familiar especial. Estamos hablando de más o menos los años 80, si estoy en lo correcto, y el tío deja su natal ciudad de Quito para viajar a Colombia, al seminario de allá. Obviamente la distancia desde el seminario en Colombia, si estoy seguro será en Bogotá. El caso es que está en Medellín. El caso es que está muy lejos, no puede estar yendo a su casa. Y durante los fines de semana y las fiestas especiales, el seminario se vacía. Todos los jóvenes seminaristas viajan a sus casas y aquello se queda solo excepto por 3 muchachos que no tienen posibilidad de irse. Y uno de ellos es precisamente el tío de la señorita C. Aquella tarde, después de platicar con los jóvenes que estaban ahí, son 2 compañeros, deciden repartirse. Dado que el edificio está solo, deben de estar repartidos por si alguien se mete, cualquier cosa, comenzar a dar voces. Uno va a dormir en el primer piso, el otro en el segundo piso y el tercer piso es el tío de C. Hacia el final del pasillo, allá se va a quedar. Son celdas, son pequeñas habitaciones que tienen una cama, una mesita. Después de haber cenado, de haber platicado, de haber hecho sus oraciones, cada quien se va a su lugar. El tío de C entra a la habitación, hace sus oraciones finales del día y se acuesta a dormir. Cierra los ojos, pero antes de que caiga dormido, alguien toca la puerta. ¿Y sabe qué? Tocaron 3 veces. Él se incorpora y dice, ¿qué pasó? Pero no hay respuesta. ¿Qué pasó? No hay respuesta. Se levanta, abre la puerta y tal como lo esperaba, porque ya sabía, no hay nadie. Así es que lo primero que piensa es, pillos. Cierra la puerta y vuelve a su cama. Está ahí recargado, con los ojos cerrados, esperando que vuelvan a tocar la puerta. Usted y yo pensaríamos lo mismo. Son sus compañeros, jugándole una broma. Así es que vuelven a tocarle la puerta y vuelve a gritar, ya sé que son ustedes. No molesten, váyanse a dormir. Pero le vuelven a tocar la puerta. Dice, bueno, está bien, ya voy. Se levanta, abre la puerta y no hay nadie. Pero esta vez le llama la atención porque el tiempo entre que tocaron la puerta y él se levantó fue muy pequeño.
y es un pasillo largo. Si bien está oscuro porque todas las luces están apagadas, se alcanza a distinguir bien. Hay luz que entra del exterior, las lámparas del alumbrado, lo que sea, y se alcanza a distinguir y no habría mucho para dónde esconderse. Habría escuchado alguna de las puertas cerrarse, algo. Este pasillo tiene varias puertas que corresponden a las pequeñas habitaciones de los seminaristas, pero si se hubieran metido en alguna, él habría oído aquello. No hubo tal. Ya incómodo, cierra la puerta, pero no se va a la cama, sino que se queda ahí pegadito, muy cerquita de la puerta, ya con la mano en la manija esperando, y nuevamente se oye pum, pum, pum. Abre la puerta y no hay nadie. Nada, nada. Todo es un silencio sepulcral, una cosa horrible. Cierra la puerta y corre a su cama. Y acto seguido le vuelven a tocar la puerta. Pasan 30 segundos y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que se pone a hacer oración, a pedir ayuda al cielo. Es un seminarista católico. Así es que no puede entender cómo está siendo atacado así. Está pidiendo ayuda divina, lo que quiera. Pasa toda la noche en vela porque a pesar de todas las oraciones que se sabía, aquello volvía a tocarle la puerta al amanecer. Antes del amanecer sale corriendo y baja. Busca a sus compañeros y les dice, oigan, ¿qué pasó anoche? Me estuvieron tocando la puerta toda la noche, estuvo muy feo. Dice, no, pues ni en cuenta, aquellos dos ni se enteraron. Bueno, unos días después ya pasa la festividad, regresan todos los compañeros. Uno de esos días está muy inquieto. El tío de la señorita C está muy inquieto, quiere investigar, a ver qué fue lo que pasó, así es que se acerca con su confesor, el sacerdote que les orienta, y le platica lo que pasó aquella noche. Dijo, bueno, es que no debiste de haberte quedado solo ahí. ¿Por qué? Esa celda fue ocupada por un compañero tuyo, una persona que tuvo una crisis de fe, que tuvo un problema personal muy grave y que atentó contra su vida. Acabó con su propia existencia. Ese lugar no debe ocuparse así, porque esa persona no encuentra el descanso eterno y no lo hemos podido ayudar. Así es que le había tocado la mala suerte de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y sí, a veces también pasa eso. Esta noche lo hemos visto. Varios de los relatos versan sobre encuentros con personas que pretendían formar parte de la iglesia, pero que en ello encontraron algo que los condenó a vagar por aquí. Ahora bien, este mismo sacerdote tuvo otra experiencia muy rara. Años después, ya siendo ordenado sacerdote, en una ciudad colombiana que no le voy a decir el nombre, invitó a la señorita C y a su hermana a que lo visitaran en la iglesia, porque finalmente pues habían sido muy cercanos, así es que ellas iban allá y allá se pasaban casi todo el verano. Era grato. Estaban en la iglesia, ayudaban con el registro de la secretaría de la iglesia, a poner en orden todos los documentos, y una de las tareas de las dos chicas era que, por la tarde, cuando terminaban los servicios religiosos de aquella iglesia, había que cerrar. Era una tarea sencilla, pero era agradable porque ya era en la tarde, se platicaban, se reían un poquito. Empezaban revisando, desde la puerta hacia el altar, de la puerta de la iglesia, que no hubiera nadie, que no se hubiera quedado nadie adentro. A veces eran vaguitos, a veces eran personas sin casa, pero no era correcto que se quedaran ahí, para eso había una habitación afuera. El caso es que su trabajo era revisar hasta el altar, arrodillarse, hacer la genuflexión, lo que sea, dar la vuelta y regresar apagando algunas velas, lo que hiciera falta, hasta llegar a la puerta nuevamente revisando todo, que no hubiera nadie. Y entonces se cerraban aquellas enormes puertas de madera pesada, se ponía la tranca, se echaba la llave y ya salían por la sacristía para ir a la casa parroquial. Estaba bien. Todo aquello parecía estar muy bien. Pero una de esas noches les pasó algo inusual. Hicieron lo de siempre. Las dos chicas fueron hasta el altar, regresaron caminando, revisando que no hubiera nadie, cierran la puerta, se dan la vuelta, van para la sacristía cuando ¡pum!, escuchan a alguien llorar. Se quedan un momento atentas y escuchan a alguien llorar. Es un llanto femenino, es una mujer la que llora, y es una mujer que llora desconsoladamente.
Es algo muy triste. Así es que se acercan por aquí y por allá y gritan, oiga, perdone, no puede quedarse aquí, le pasa algo, le podemos ayudar, salga, venga, acompáñenos, vamos con el cura, vamos a ver al padre, no sé qué, no sé cuánto, pero nada. Finalmente caminan hacia lo último que hay, es una zona donde hay unos retablos, piensan quizá está escondida aquí atrás esa persona porque están oyendo el llanto fuerte, es un llanto de tristeza, Se acercan y no hay nadie. Pero en el momento en el que se acercan, el llanto ahora se escucha atrás, de donde ya venían de revisar. Se espantan. Las dos chicas salen corriendo y van a ver a su tío, al padre. Llegan allá y le dicen, ay, nos pasó esto, tío, en la iglesia está una voz que llora y no sé cuánto. Y el tío les dice, no, a ver, espérenme, ¿de qué me están hablando? ¿Se confundieron o qué pasó? Dice, no, tío, se escucha un llanto, no sé qué, y en eso suena el teléfono, descuelga el cura y dice, espérame tantito, déjame tomar la llamada. Sí, bueno, y se pone serio. Muy serio. Ahorita, hace un momento. Lo lamento mucho. Y cuelga. Le acababan de avisar que la chica que asistía en la iglesia, la que se encargaba de barrer, de trapear, había sufrido un accidente y había muerto. Me parece que la habían atropellado en la carretera y la habían matado. Esa jovencita había salido un rato antes de la iglesia. La habían visto irse. Por supuesto se hizo una celebración especial para ayudarla a que siguiera su camino. Ahora bien, este relato nos lo comparte Angie. Ella nos relata un evento en la vida de su tío. El tío B era un sacerdote católico. Nació en 1914, 1915 por ahí. Se ordenó sacerdote más o menos en 1940. Y era una persona muy apreciada. Pero el tío B contaba una experiencia que vivió cuando lo enviaron a su primera iglesia. Obviamente, fue hace muchos años, pero la historia se quedó grabada en la mente de todo el mundo, porque es una historia muy peculiar. El tío B, cuando ya se ordena sacerdote y demás, es enviado en el estado mexicano de Veracruz, en la zona de la sierra, a atender una iglesia en una población muy pequeña. Hoy en día sigue estando la iglesia ahí, sigue estando la población y la gente hasta se acuerda del tío B, porque fue un sacerdote que dejó huella. Uno de esos sacerdotes a la antigua, correctos, propios, sacrificados porque obviamente irse a esa iglesita era un verdadero lío, no había caminos. Estando en la sierra de Veracruz en los años 40, para llegar allá había dos alternativas. O caminabas, o caminabas. Eran tus dos alternativas. Solo podías caminar del lado derecho o izquierdo de la vereda porque no había más, no había forma de llegar. Prepararon un burro con todas las cosas que debía llevar, desde ropa, comida, los elementos de la iglesia, algunos libros, y emprendió el camino. Le acompañaba su sacristán, otro joven que iba para allá. El caso es que había que caminar durante varios días para llegar. Ese es el México de los años 40, era un México muy diferente al actual, pero allá va, empeñado en su misión de llegar a una iglesia, hacer comunidad, llevar la salvación, todo lo que un joven sacerdote tiene en mente. El caso es que después del primer día pernoctan por ahí en alguna parte y empiezan a caminar nuevamente al amanecer del segundo día. Ya para el mediodía el calor sofocante es insoportable, la humedad que se te pega a la vegetación por todas partes y de pronto llegan a un río. Y se ve fresco y delicioso. No está contaminado, obviamente, es un río de los años 40, cristalino, precioso. Así que pues con la pena, se quita parte de la ropa y pudorosamente se mete al agua. El asistente, el auxiliar que va con él, también pues se mete a darse una enjuagada, a refrescarse por quitarse todo el sudor, la tierra que llevan. Están ahí en el agua, en la orilla, porque además es un río muy vasto. Es amplio, rocoso y está limitado por una pared de piedra. Es decir, que termina el agua y hay un escarpado ahí de piedra con mucha vegetación y bueno, pues están ahí, están platicando un momento, ya vamos en tal parte, sí, nos falta todavía, señor cura, hay que apresurarnos para llegar y dormir en tal parte, no sé qué. Oh, sí, vamos a apresurarnos.
cuando de pronto el señor cura, en lugar de salirse, su compañero ya había terminado de asearse, ya estaba afuera, de pronto empieza a caminar agua adentro, como metiéndose más al río. El asistente le dice: oiga, señor cura, padrecito, oiga, no se meta más para allá. Ahí está peligroso, allá hay piedras y está profundo. Nada. Como hipnotizado, aquel sacerdote va caminando, el tío B va caminando, mirando hacia arriba, hacia las piedras de aquel acantilado, de aquella pared de roca, pero como zombi. Va caminando, caminando, caminando a pesar de las piedras, y el asistente se sorprende porque no lo ve que tropiece ni que se resbale. Las piedras en un río suelen tener una capa de lama, una capa muy resbalosa. Y no, va caminando y no lleva ni zapatos, va descalzo, va como ido, y se está yendo, y el agua ya le empieza a subir, ya le empieza a subir, ya le empieza a subir, y el asistente le grita: oiga, padrecito, despierte, padre, ¿qué le pasa? No sé cuánto, hasta que finalmente se mete y empieza a caminar, y es cuando escucha el asistente una especie de silbido. Es un ruido raro, nunca lo había oído, le llama la atención. ¿De dónde viene? Aquel silbido raro. Sigue caminando buscando al cura. Cuando llega donde está el cura, porque hay un momento en el que el cura se para como en una piedra y se queda mirando, llega, lo toca y le dice: padrecito, vámonos. Pero no reacciona, y él de pronto, ¡pum!, también como que empieza a sentirse raro, como que empieza a sentirse mareado, como que algo lo está durmiendo, no sabe qué es, y escucha ese silbido nuevamente, ese silbido. Levanta la vista, y en las rocas, como en una cueva, puede ver algo que se asoma. Es un monstruo. La única forma de decirlo, aunque usted se ría ahora mismo, es que parecía ser un monstruo, una especie de serpiente enorme, algo que hacía ese siseo, asomada en la roca. Y este hombre, al darse cuenta de eso, entra en pánico y ni que me duermo ni que nada. Jalonea al cura y lo intenta despertar y no pasa nada. Y el pariente aquel, el tío B, que es el sacerdote, como que quiere caminar, como que quiere allá, hasta que de pronto el asistente le dice: señor cura, usted tiene una misión que cumplir, una misión de Dios, tiene que cumplirla. Y ¡pum!, reacciona el cura. Se queda viendo aquello, y aquello empieza a lanzar unos silbidos y unos sonidos horribles. El cura se pone a hacer oraciones y se pone a levantar la mano y a bendecir y a ordenar que retroceda y no sé cuánto. Resulta que aquello se empieza a retorcer como si fuera a reventar y a hacer una serie de cosas horribles hasta que desaparece. Salen corriendo de ahí, agarran sus ropas y se van. Cuando llegan al pueblo al que iba el cura, llegó muy enfermo. Muy enfermo. Pensaron que se iba a morir. No sabían si era por lo que había estado expuesto a este ser, a este demonio, o si era por el frío o por algo, pero aquello había estado allí. Y se los platicó a sus parientes. Y es que en esa región de Veracruz, en esa zona, hay la creencia de un ser demoníaco con forma de serpiente, que en ocasiones deambula en la montaña buscando víctimas. Las mete al río y las ahoga. No se las come, las ahoga. Pero también hace cosas parecidas cerca de los cementerios. De hecho, Angie, quien vivía cerca de un cementerio y solía ir a visitar la tumba del tío B, después de que murió, alguna vez supo la experiencia de una persona que, estando en el cementerio, había sido atacada por una de estas cosas. Me recuerda mucho las experiencias de los cementerios aquellos que le platiqué de Irak, en donde están los jinns. Es algo parecido. Pero afortunadamente el auxiliar parece que el miedo fue mayor que el embrujo y pudo sobreponerse. ¿Verdad que es una historia inusual? Ahora le voy a platicar otra historia que a mí me resulta muy impresionante. Esta historia ocurrió más o menos a mediados de los 80s. David, hoy en día es un pastor evangélico. David en aquel tiempo era un joven que había dejado la iglesia presbiteriana en la que estaba su familia de toda la vida para incorporarse en una pequeña iglesia cristiana evangélica
Le gustaba más el servicio religioso de allá, había música, había actividad, había más vida, se sentía más vivo, así es que se fue para allá. Y muy pronto comenzó también a incorporarse a la iglesia ya en actividades de líder de jóvenes, de esto, del otro, de los cantos, con la idea de algún día poder ser pastor. Esa era su vocación, él deseaba ser pastor de una iglesia. Y era cercano a todos, conocía a todos, era una persona muy apreciada porque era el clásico joven que organiza el juego de pelota, que le platica a los jóvenes cosas, instrucción, era un muchacho muy activo. Solía ir a la universidad y por la tarde, saliendo de la universidad, ir a su iglesia. No le voy a dar más datos de aquella iglesia porque es una iglesia activa y David, cuyo nombre no es ese, es un pastor actualmente, pero él narraba una experiencia que vivió y que él decía que fue la primera vez que vio al propio demonio, a Satanás, cara a cara. Un buen día, David termina sus actividades académicas, viene de regreso, ya está por graduarse y demás, ya tiene 20 y tantos años, llega a la iglesia, está platicando por aquí y por allá con unos conocidos, ya se va a organizar para una cosa que van a hacer en un salón, para otro, y pregunta dónde está el pastor. Le dicen que está en la iglesia, pues, en el salón principal de la iglesia, con otras personas. Así es que le dice, espérenme tantito, ahorita regreso, voy para allá. Y va. Se acerca a la puerta lateral y observa algo extraño. Está el pastor principal de la iglesia, hay otros 2 pastores auxiliares y algunos hombres a los que se les llama ancianos del templo, o ancianos de la iglesia, que son personas jóvenes pero ocupan un puesto. Y hay 2 o 3 personas más que son parte de la congregación y una mujer a la que nunca ha visto. Es una mujer joven que está sentada en una silla. Están hablando de algo. Así es que David se acerca un poquito, se asoma por aquí, por allá, y de pronto el pastor lo ve y le hace la seña de que no venga, de que no entre, que luego se ven allá, luego hablan allá. Y él le dice que es un minutito. Como es muy activo, muy de arrojo, de ahorita todo, y todo lo quiere ya, le dice que es un minutito. Y se acerca para decírselo. Y en ese momento, aquella mujer empieza a hacer cosas raras. Cuando se acerca a David, y es cuando el pastor comienza a hacer la oración. Le dice, espera, levanta las manos y empieza a hacer oración. La imposición de manos, los otros pastores igual están en oración, en oración, en oración. Y David se queda ahí y de pronto está en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y se queda pasmado y el pastor se voltea y le dice, únete a la oración, hermano, únete a la oración. Pues David empieza a hacer la oración cuando de pronto empieza a oler aquello horrible. Todo el espacio empieza a oler horrible. Él no sabe decirlo si era carne podrida, a drenaje, a excremento. Era un olor insoportable que llenó el espacio completamente, pero hacía 30 segundos antes no había ese olor. Fue algo espantoso, repentino. Él mira al pastor y el pastor le hace tranquilo, tranquilo. Y siguen haciendo oración y el pastor reprende al demonio que está en esta mujer no sé cuánto y por el poder de Jesucristo, la sangre de Cristo, no sé qué, no sé cuánto, sigue con la oración, invoco el poder de Cristo, en no sé cuál, y de pronto aquella mujer se transforma. Ante la mirada de David, aquella mujer se transforma completamente, empieza a verse diferente, empieza a retorcerse, empieza a hacer ruidos, empieza a vociferar, empieza a hablar y es cuando él ve claramente el rostro de esa persona cambiar. De ser una jovencita, se transforma en un rostro espectral, horrendo, como si fuera un cadáver pútrido, para después transformarse en un gesto espantoso, como si fuera un demonio, literalmente un demonio, y él siente un temor enorme, cierra los ojos, levanta las manos y comienza a hacer oración, pidiendo la ayuda del cielo para que esta hermana sea liberada, pidiendo la ayuda de Cristo, no sé cuánto, no sé qué, cuando de pronto alguien lo toca. David, reacciona. Y está todo oscuro. Afuera está todo oscuro. Hace mucho frío. Están ahí los pastores, están aquellas personas. La chica aquella a la que le había visto aquel rostro horrible, estaba sentada, pálida como muerto, pero ya consciente, ya bien. Y el pastor está junto de él, viéndolo. Dice, ya acabó la oración. Tú dímelo. ¿Cómo que tú dímelo? ¿De qué está usted hablando? Resulta que David se había quedado con las manos en alto, casi 5 horas.
No se dio cuenta. ¿En qué momento? Casi 5 horas estuvo con las manos en alto, sin darse cuenta. Después de eso, cuando tuvo una reunión ya con los demás pastores, el pastor principal le dijo, bueno, creo que allá arriba el mero mero te escogió. Bienvenido. Después de eso siguió siendo un pastor, pero era un pastor que hacía liberación. Liberación del demonio. Creo yo que hoy en día lo sigue haciendo. Esa fue la primera vez que se enfrentó a algo así. ¿Sintió miedo? Sí, por supuesto. Pero en el momento en el que cerró los ojos, no volvió a sentirlo nunca más. ¿Qué le parece? Desconozco si hoy en día siga con nosotros el pastor David, no lo sé. Desconozco por completo. Es una historia que tiene muchos años. Pero no es la única. Le platico otra. Esta nos la contó Erika. Erika nos platica un evento en Durango, hace muchos años, y nos lo platica a ella, pero no le pasó a ella, sino al sacerdote de la iglesia de una cierta región de Durango, en México. Ella nos cuenta que una noche terminan las actividades de la iglesia. Como de costumbre, las señoras que participaban en los coros, en las rifas, en todo lo que se organizaba en la iglesia, estaban ahí, se despiden, cierran las puertas y se van. El sacerdote de aquel lugar era un hombre muy apreciado también, una persona muy correcta. Vivía en la casa parroquial junto a la iglesia, es decir, salías del templo de la iglesia, estaba la casa parroquial, y en esa casa vivía con su mamá, que era una señora ya muy mayor. Se la había traído a vivir. El caso es que después de que se van las señoras del coro y de todo esto, cierra las puertas, cena, acuesta a su mamá, ve que todo esté bien, hace sus oraciones finales y se acuesta a dormir. Hasta ahí todo iba muy bien. Cerca de las 3 de la mañana, alguien golpea la puerta. Le llama la atención, hace mucho frío afuera. Durango, cuando hace calor es mucho calor, cuando hace frío es mucho frío. Dice, ¿quién está ahí? Así es que se pone un abrigo, va hacia la puerta y pregunta qué se ofrece. Y otra vez, como de costumbre, los toquidos en la puerta. Ya van varios relatos que oímos este tipo de fenómeno. El caso es que finalmente, después de un rato, dice, bueno, vamos a abrir. Abre la puerta y está todo vacío. No hay nada, solo ese frío fuerte de esta ciudad y el viento que cruza. No es en la mera ciudad de Durango, es en la parte montañosa. Así es que cierra de nuevo la puerta, pero sabe que algo no anda bien. Vuelve a escuchar cómo golpea. Abre la puerta, la señal de la cruz, Dios te bendiga no sé qué, y es cuando lo ve. Ahí, en la semioscuridad de la puerta, había un hombre. Pero el señor cura sabía que ese hombre ya no estaba entre nosotros. Frente a él había un muerto. Un hombre muerto, que le pidió la confesión. El señor cura le dijo, no te puedo confesar, si en vida no te pude confesar, en la muerte no. Dijo, haga oración por mí, señor cura. Haga oración por mí, me estoy condenando. Lo reconoció, supo quién era. Ese hombre había muerto semanas atrás. Y sí, el señor cura se dio a la tarea de durante muchos días hacer oración y misas por el descanso de aquella alma. Cuando le preguntaron por qué, fue cuando le contó a todas aquellas señoras la experiencia que había vivido y cómo era su deber tratar de salvar a esa persona, sin importar lo que hubiera sido, tratar de salvarla. Desconozco qué haya sido lo que ocurrió después, pero vaya experiencia que se llevaron. Ahora, ¿quiere que le platique otra historia? Esta historia nos la platica G. Y es una historia muy extraña. Su mamá de G colabora en la iglesia católica, son católicos, y ella, al igual que los laicos consagrados, es una persona que sirve en la comunión. Durante la comunión en la iglesia, a veces el sacerdote se ve sobrepasado por tantas personas y algunos laicos que reciben la bendición apropiada pueden dar la comunión. El caso es que un cierto día está esta señora, termina las oraciones y demás, viene el momento de la comunión, cada una de las señoras toma su lugar, a un lado y otro del sacerdote que toma el pasillo central, y están dando la comunión. Es el cuerpo y la carne de Cristo.
y de pronto voltean a ver al señor cura y viene caminando hacia él una chica muy delgada, una mujer jovencita, delgada, vestida de un color como gris. A la madre de G le llama la atención en la tonalidad del rostro de la chica. No era blanca, era más bien gris. Como gris, con el pelo largo, negro, y camina de una forma peculiar. Así es que ella se le queda viendo. Observa que llega con el sacerdote toma la hostia consagrada, se la acerca, y por un momento el señor cura se queda estático, completamente estático, y de pronto levanta la hostia consagrada, la deposita y se va. Y aquella chica sale rápidamente de la iglesia. Todas se quedan muy sorprendidas, las personas que estaban ahí por esto. Bueno, ya termina de dar la comunión, termina de aquí, termina de allá. La otra señora igual termina y esperan un momento a que el sacerdote regresa y da la salida muy rápido. Da la bendición, que Dios los acompañe, pueden ir en paz, esta misa se ha terminado, y se mete a la sacristía. Ya salen las personas, el sacristán se encarga de acomodar todo, las demás personas, los miembros de aquel grupo que hace la comunión, que entrega la comunión, van a ver al sacerdote y le preguntan: ¿qué pasa, señor cura? Y aquel hombre está muy nervioso todavía, dice: hagan oración por mí. Vamos a hacer todos oración. ¿Qué pasó, señor cura? ¿Vieron a la jovencita que entró? Sí, la chica del pelo largo negro, sí, la que tenía un rostro inusual. Cuando se acercó a tomar la comunión y le extendí la comunión, abrió la boca y de su boca salió una lengua bífida, una lengua como de serpiente. Mientras sostenía la hostia frente a ella, me lengüeteó la mano. Cuando retiré la hostia y dije: te reprendo, demonio, en el nombre de Jesucristo, salió corriendo. Y pudo él salir de ahí. No sabían qué fue. Nunca supieron qué fue. Pero nunca volvió, por supuesto, y afortunadamente. ¿Una tentación? ¿Un ataque directo? ¿Una venganza quizá? Los sacerdotes, los pastores, los ministros son una primera línea de batalla. La tentación, la vejación, el circundatio, va sobre de ellos. En una batalla, siempre es preferible acabar primero con los soldados, los capitanes, los generales, antes de ir sobre los civiles desarmados. Nosotros somos los civiles desarmados. Ahora, después de estarle platicando historias terribles, déjeme que le cuente un relato bonito. Este relato es un relato muy inusual. Le soy sincero, es un relato inusual. Pero la persona que nos lo ha compartido se ha identificado plenamente. Es un sacerdote católico. Y es un sacerdote católico que tiene ya bastantes años trabajando en esto, tiene más de 60 años. Solamente le vamos a llamar L. L cuenta acerca de cómo fue su historia. Lo primero es que a él siempre le pareció necesario ser parte de la iglesia. Sintió su llamado. Sintió ese llamado a servir desde la iglesia, desde el altar, desde la iglesia, a los feligreses, a ayudarlos. Así es que se ordenó sacerdote. En el año 87 fue ordenado sacerdote católico. Fueron 8 años de preparación para hacerlo. Es una carrera larga, hay que hacer varios votos, es complicado. Pero trágicamente, y ahí es donde está lo curioso, antes de ordenarse sacerdote, unos años atrás, su abuela, que era la mujer fuerte, la mujer inteligente, el pilar de la familia, se hizo evangélica. A pesar de que todos en la familia eran muy apegados a la Iglesia Católica, más o menos en el tiempo en que L entra al seminario, la abuela descubre una iglesia evangélica en la que se siente identificada, en la que se encuentra con la palabra de Dios, en donde encuentra una Biblia abierta para poderla leer y se enamora de todo aquello. Él nos dice que su abuela era una gran mujer, pero que aquel acercamiento con la palabra divina la convirtió en una gran mujer mucho mayor de lo que ya era. Que a él le encantaba la idea, y aun cuando los credos eran diferentes, él respetaba eso. Pero la abuela era una gran persona, una mujer sota de aquellas. Cuando está por ordenarse en 1987, la abuela lo llama y le dice: oye, te quiero dar un regalo. Y este hombre se ríe y le dice: abuela, no se dan regalos en la ordenación.
Dice, pero este sí. Dice, pero abuela, el regalo es ser ordenado sacerdote. Dice, no. Mi regalo para ti no es material. Mi regalo es que, para poderte acompañar en tu ordenación y comulgar, regreso a la Iglesia Católica. Porque no puede ser que el señor sacerdote tenga una abuela que no puede comulgar en su propia ordenación. Bueno, fue un regalo especial, fue una cosa tremenda, y la relación entre ellos fue muy buena. En los 90, principios de los 90, a él lo mandan a Roma para una serie de estudios en teología. Es un personaje bastante importante. Déjeme decirle que no es un sacerdote sin preparación, es un sacerdote con una preparación extensa y que ocupa un puesto alto dentro de la Iglesia Católica. El caso es que lo envían a Roma. Pasa allá durante más o menos 6 años, está en Roma, hasta que le avisan que la abuela está enferma. Tenía que regresar a su lugar de origen, en Colombia. Respeto los nombres y los detalles. El caso es que regresa y la abuela está muy enferma. Él se acerca, la atiende, la acompaña. Afortunadamente, la iglesia, la parroquia en la que él está, le permite ir a ver a la abuela. Y sí, la visita, la acompaña, y el paso del tiempo va deteriorando aquello. La enfermedad sigue avanzando. Creo que era un cáncer de estómago, alguna cosa de estas. A pesar de los tratamientos, sigue avanzando, y un cierto día la abuela está internada. Está muy mal. Ese día, después de los servicios religiosos, la visita. Es domingo. Es por la tarde. Y está ahí su hermana. Están los dos platicando con la abuela, y la abuela le dice, oye, quiero decirte algo, pero te lo quiero decir a ti. Él, por ser sacerdote, tenía un permiso para ingresar en los hospitales para asistencia a los enfermos y demás. Es una prerrogativa del sacerdocio y una necesidad de los fieles. Así es que cuando un sacerdote se identifica, se le permite el paso para auxiliar a una persona. Y él tenía eso, pero su hermana no. Entonces, bueno, se imagina que tiene que ver alguna cosa por ahí. Total, le dice a la hermana, oye, mira, ¿por qué no te vas a tomar un café? Descansa un poco, yo me quedo con la abuelita. Sí, está bien. Y entonces la abuelita le dice, oye, ya me voy a morir. Yo de hoy no paso. Abuelita, eso no lo sabe nadie más que Dios. Tú no puedes decir cuándo te vas a morir. No. Yo sé que ya me voy a morir, créeme. Pero me gustaría morirme en mi cama. Que me vayan a ver mis parientes, que se vayan a despedir. No quiero morirme sola aquí. En esas clínicas, las personas enfermas a cierta hora se quedan solas. Los visitantes a cierta hora tienen que salir del lugar. A diferencia de otros lugares en los que el paciente tiene que estar acompañado las 24 horas del día, aquí no. Aquí, las personas que visitan tienen que abandonar el lugar e irse a su casa y dejar ahí a su paciente. Y ella le dice, no me quiero morir aquí. Dice, pero abuelita, ¿cómo va a ser eso? Dice, no te preocupes, pero ¿cómo te voy a llevar a tu casa si es hasta allá, casa del diablo? Estamos a 1 hora de distancia o más. ¿Cómo vas a irte? Yo sé que voy a irme. Pero abuelita, ¿cómo vamos a llevarte hasta allá? Ve cómo estás de malita, ¿cómo te vamos a trasladar? O sea que eso déjaselo a los ángeles. Se ríe, el señor cura se ríe y dice, no, abuelita, ¿cómo a los ángeles? Es cosa de ellos. Créeme, necesito que hagas los papeleos necesarios y que hagas todo lo que hace falta. Quiero estar en mi casa. Bueno, pues por no dejarlo, el padre L va a la oficina donde están las enfermeras, no sé cómo se llama este lugar, le explica a la enfermera y la enfermera le dice, no puede ser. Su abuelita no se puede ir, está muy grave. Si la mueven puede morirse. ¿Quién va a responder por eso? Yo me encargo de todo, yo firmo todo. Pero no la pueden llevar en un coche. En la condición que se encuentra, en una ambulancia corre riesgo, en un coche se les muere. Dice, bueno, pido una ambulancia, no importa, lo que haya que pagar lo pagamos. Afortunadamente la familia tenía una buena posición económica, no había problema de eso. La enfermera les dice, pero no va a ser hoy, porque el servicio de ambulancias termina a las 5 y en domingo casi no hay servicios. Así es que no hay nadie. Bueno, pero no puedo hacer algo, no puedo pedir otra ambulancia. No. Bueno, los documentos, algo. Pues tiene que firmar estas responsivas y tiene que llenar este manual, este formato. Total, ya llena todo eso. Le dice, bueno,
¿Cree usted que por casualidad haya alguien? Dice, no tengo idea, yo no trabajo en esa área, pero si quiere verlos, están en el 7º piso, en la oficina fulana de tal. Bueno, pues este hombre, el sacerdote, el padre L, comienza a caminar, toma el ascensor, llega al piso 7, va hacia la oficina que le han indicado y efectivamente está cerrada y todo está apagado. Ahí no hay nadie. Ya, desesperado, triste, no va a poder hacer lo que le ha pedido la abuelita. Así es que se da la vuelta y va a emprender el regreso cuando aparece un hombre, un señor ya mayor, con un traje de enfermero. Es un hombre de unos 60 y tantos años o 70, que trae un manojo de llaves y pasa junto a él sin decir ni una palabra. Abre la puerta, se mete y entonces él viene y se acerca y le dice, oiga, perdone, ¿usted trabaja aquí? Sí. Es que mira, no sé qué. Sí, no te preocupes, mira, ya baja, baja y dile a tu hermana que nos alcance en la ambulancia. Se queda pensando, ¿quién le dijo de mi hermana? ¿De qué está hablando? ¿Cómo sabe de qué? ¿Cómo sabe? Él piensa en ese momento que quizá la enfermera les dijo. Y sí, cuando baja por el ascensor se sorprende porque la abuelita ya está en una camilla y ya la están sacando. Pero es otro enfermero, igualmente un hombre muy mayor, con su traje y todo, pero ya muy mayor. Se voltea y le dice, sí, avísele a su hermana que ya nos vamos. Entra a la habitación y resulta que la hermana estaba en el baño. Cuando abre la puerta para salir, lo ve y le dice, ¿dónde está la abuelita? Dice, ya vamos camino a la ambulancia. ¿Qué ambulancia? ¿De qué estás hablando? ¿Cómo que una ambulancia? Hace un minuto estaba yo aquí. La abuelita estaba ahí acostada hace un minuto. ¿Dónde está? Solo me lavé las manos. Dice, no te preocupes, ya está. Total, bajan y hay una ambulancia. Se suben a la ambulancia, la abuelita con la hermana y los 2 enfermeros están adelante. El padre se sube en el auto de la parroquia con el conductor y se van. Tradicionalmente el camino es espantoso, siempre está lleno de gente, hay tráfico a todas horas del día, es una locura. Y ahora no. Van avanzando como si nada. La velocidad promedio en un día de estos es 20 kilómetros por hora y ahora van como 70, 80, tranquilamente. Cuando llegan al lugar donde vive la abuelita, que es un conjunto cerrado, un residencial cerrado, la puerta está abierta. Así es que no tienen ni siquiera que frenar, pasan directo. Cuando llegan al lugar donde están las casas, es otra puerta que normalmente está cerrada y se tiene uno que bajar y abrir para poder pasar, es por seguridad, y ahora está abierta. Llegan allá y resulta que la abuelita vive en la parte de arriba. Para subir la camilla, pues va a ser muy complicado, pues no. Cuando se dan cuenta, cuando bajan del auto, ya los enfermeros subieron la camilla y la abuelita ya está allá arriba, la pasan a su cama, salen. Todos llegan a ver que la abuelita sí llegó bien, porque en el miedo del camino, no sé, la abuelita está consciente y está bien. Y ya cuando sale el padre para agradecerle a los enfermeros y pagarles el servicio extra porque fue algo completamente fuera de horario, ya no hay nadie. Entonces caminan hacia la puerta, quizás están allá. Cuando llegan a la puerta, las puertas ya están cerradas y está el vigilante. Dice, oye, fulano. Ah, ¿qué pasó, señor cura? ¿Cómo entró? Pues acabo de entrar, estaba abierto. No, señor, ¿cómo va a estar abierto si aquí estoy, está todo cerrado? Pero acabamos de entrar. ¿Y cómo entraron? Yo no les abrí. Pues no has de haber estado. No, ¿cómo no? Total, el vigilante enojado porque se le habían colado sin pedir permiso. No entiende cómo es que está ese coche ahí. Cuando le dicen, bueno, ¿viste una ambulancia? No he visto a nadie. Aquí no pasó nadie, yo no me he movido de aquí. Estaba yo aquí sentado en mi lugar desde las 6 de la tarde y no me he movido. Bueno, pues ya preocupados regresan. Total, que la abuelita está contenta despidiéndose de todos cuando llega el padre L, y se acerca y le dice, abuelita, ¿qué fue todo esto? La abuelita se ríe y le dice, te dije, es cosa de los ángeles. No me querías creer y tú eres el que más debería de creer. Total, ya se van yendo las personas. Esa madrugada falleció la abuelita. Falleció con una calma increíble, en su cama, en su casa, agarrada de la mano de su nieta favorita, que era la hermana del padre B, la que estaba allá en el hospital con ella, agarrada de la mano, entregó el alma al Creador. Al día siguiente, el padre fue a la clínica con su hermana para informar del fallecimiento y los trámites que fueran procedentes,
y para pagar el servicio de ambulancias. Los mandaron a la oficina del piso 7. Llegaron a la oficina del piso 7, queremos por favor, miren, ayer nos hizo un servicio especial una ambulancia de ustedes, no tuvimos oportunidad de pagarla, venimos a arreglar eso. ¿Cómo? Sí, a eso de las 7 de la noche nos hicieron favor de llevar a mi abuelita hasta la casa en tal parte y queremos ver el costo del servicio. No, no puede ser eso. Aquí no hubo ningún servicio anoche a esa hora. No había nadie, estaba cerrada la oficina. Sí, de hecho, entró el señor con sus llaves y abrió. ¿Qué señor? Un señor ya mayor, no sé cuánto. Bueno, total, fue un escándalo. Porque en ese lugar no había ningún ambulante de 70 años, ningún enfermero de edad avanzada, no había nadie en ese lugar, no había ningún registro de entradas ni de salidas de ninguna ambulancia, no pasó por la puerta de seguridad, por la entrada del hospital donde están los guardias, no entró y no salió ninguna ambulancia en ningún momento y no había ningún empleado mayor en esas áreas y nadie vio salir a la abuelita. Porque todo aquello son cosas de ángeles. Y si todavía tiene un par de minutos más, permítame que cerremos con otro relato agradable. Esta historia nos la comparte una persona de aquí, de la ciudad, de México, que vivió una experiencia muy triste. Hace años, su padre se enfermó de gravedad, pero de extrema gravedad. Estando en el hospital, lo único que su padre le pedía era que un sacerdote fuera a darle los santos óleos, la extrema unción, como se llama, la última ayuda espiritual. Pero en este hospital no había nadie, no había una capilla, no había sacerdotes en un hospital público, de gobierno, así es que no hay tal. Ella va y le pregunta a una enfermera y le dice, no es algo que haya por aquí, no tenemos. Y el papá le había dicho que por favor, que era lo único que lo ayudaría a estar en paz, en irse tranquilo, y ella siente esa aprensión, habla por teléfono un lado, habla por teléfono otro lado, nadie. Le pregunta un conocido a otro, nada. Ya desesperada, triste, se sienta en un pasillo enorme que hay. Hay unas escaleras. Y ahí se sienta. Está en la planta alta. Ni siquiera está en el piso donde estaba su papá, que está internado en terapia intensiva, en un área muy delicada. Ella está muy por acá abajo. Y está sentada ahí desesperada porque pues, su papá se está muriendo y ni siquiera poderle dar la ayuda espiritual. No sé cuánto está en eso cuando oye que alguien va caminando. Se oyen los pasos de alguien. Pero ella está concentrada en lo suyo. A mitad del pasillo hay unas puertas de esas que se abaten, que se abren y se cierran solas. Oye cómo se abren y se cierran unas puertas y oye los pasos, levanta la vista y frente a ella hay un sacerdote joven. Muy joven, con su alzacuellos, bien vestido, con su maletín, que se le queda viendo y pregunta, ¿es aquí donde hace falta un sacerdote? Y se ríe. Es en el piso de arriba en terapia intensiva. Pues vamos. Y sí, le dio la extrema unción a su papá. Esa vez no falleció, afortunadamente sobrevivió y salió del hospital. Años después entregó el alma, pero en ese momento salió bien librado. Nunca entendió cómo había llegado ese sacerdote ahí. Ella no estaba ni siquiera cerca del área del papá, no había podido conseguir contacto con ningún sacerdote y las enfermeras no eran especialmente amables. Cuando quiso preguntarle cómo supo, aquel hombre, aquel sacerdote simplemente sonrió y se despidió. Buenas noches y que descansen en paz.